Buenos días, el día de hoy continuando con la asignatura de investigación de operaciones, vamos a continuar con la unidad 2, programación lineal. El método es el método simplex para las soluciones matemáticas. El método simplex es un procedimiento general para resolver problemas de programación lineal, desarrollado por George Dantzig en 1947. ¿Para qué nos sirve o qué nos permite el método simplex? El método simplex nos permite solucionar problemas en donde debemos optimizar los recursos de manera eficiente. La importancia del método simplex es muy importante en el área empresarial, ya que lo utilizan las empresas para optimizar sus inventarios, ganancias y pérdidas. Aquí tenemos a continuación un ejemplo sobre lo que es una maximización. Tenemos ahí la función objetivo, z es igual a 50x1 más 80x2, es nuestra función objetiva. Y tenemos las siguientes restricciones. x1 más 2x2 tiene que ser menor o igual que 120. x1 más x2 tiene que ser menor o igual que 90. También tenemos las restricciones de no negatividad, en donde nos indica que x1 y x2 tienen que ser siempre mayor o igual que 0. El método simplex nos indica que primero, el primer paso, tenemos que igualar nuestra función objetivo a 0. Es así que tendríamos la siguiente ecuación. Z es igual a 50, a menos, z, perdón, z menos 50x1 menos 80x2 es igual a 0. ¿De dónde sale eso? Sale de despejar o de igualar a 0 nuestra primera función objetivo. El paso 2 es convertir las inecuaciones en igualdades, añadiendo variables de holgura. Estas variables de holgura vienen a ser valores o variables valores muy pequeños que convierten nuestra inecuación en igualdad. En nuestra primera inecuación le vamos a convertir en una igualdad y nos queda que x1 más 2x2 más nuestra primera variable de holgura más s1 es igual a 120. Es decir, convertimos nuestra primera inecuación, en una igualdad. Lo mismo haremos con la segunda inecuación, obteniendo x1 más x2 más la variable de holgura s2 igual a 90. Lo que nosotros teníamos como inecuaciones, ahora tenemos como igualdades, obteniendo z menos 50x1 menos 80x2 es igual a 0. x1 más 2x2 más s1 es igual a 120. Y x1 más x2 más s2 es igual a 90. Aquí ustedes pueden observar una tabla en donde hemos ubicado verticalmente las variables. Las variables de z, variables de x1, variables de x2, variables de holgura s1, variables de holgura s2 y los valores o los resultados. En la primera será igual a 0, igual a 120 e igual a 90 respectivamente. Ahora armamos nuestra tabla simplex sacando los coeficientes de cada variable. Por ejemplo, en la de la primera ecuación tenemos que el valor de z corresponde a 1, el valor de x1 corresponde a menos 50, el coeficiente de x2 es menos 80 y no tiene variable de holgura ni para S1 ni para S2 y el valor del constante o el resultado es igual a 0. Lo mismo hacemos con la ecuación 2. En la ecuación 2 podemos ver que el valor de z es igual a 0. No tenemos un valor de z en la segunda ecuación. Para x1 el coeficiente es 1. Para x2 el coeficiente es 2. Nuestra variable de holgura para S1 aparece, es igual a 1. No tenemos una variable de holgura S2 y la constante o el resultado es 120. Para la tercera ecuación, el coeficiente de z es 0, no tenemos un valor de z. El coeficiente de x1 es 1. El coeficiente de x2 es 2. Variable de holgura S1 no tenemos, es igual a 0.
y tenemos un coeficiente para la variable de holgura S2 que es igual a 1. Y las constantes de resultados es igual a 90. Luego vamos a encontrar, o nuestro siguiente paso en el método simple es encontrar nuestra columna pivote, que es el valor más negativo de las restricciones. En este caso el valor más alto negativo es menos 80. Corresponde a nuestra restricción x sub 2. Entonces esta viene a ser nuestra columna pivote. Luego procedemos a encontrar nuestro renglón pivote o nuestra fila pivote, que sale o resulta de dividir las constantes para nuestros valores de las restricciones. En este caso, 120 dividido para 2 y 90 dividido para 1. En el primer caso, 120 para 2 es 60 y 90 para 1 es igual a 1. Escogemos el valor más pequeño de estas divisiones, en este caso, el 60. Y ese viene a ser nuestro renglón pivote. Ahora debemos escoger nuestro elemento pivote, que resulta de la intersección de la columna pivote con el renglón pivote, teniendo en este caso nuestro elemento pivote igual a 2. Como siguiente paso, nos indica que debemos convertir nuestro elemento pivote en 1. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, únicamente debemos dividir a todo el renglón de nuestra matriz, dividimos para 2, ¿sí? O multiplicamos por 1/2, ¿sí? Obteniendo lo siguiente. 0 dividido para 1/2 es 0. 1 multiplicado por 1/2, 1/2. 2 multiplicado por 1/2, tenemos el 1, que es lo que queríamos conseguir. 1 multiplicado por 1/2, 1/2. 0 multiplicado por 1/2, 0. Y 120 multiplicado por 1/2, 60. Tenemos que tener en cuenta que se debe de multiplicar o de sumar o de hacer cualquier operación a toda la fila o a todo el renglón, como lo hicimos hace un instante. Luego, nos indica el método simplex que debemos de convertir a todos los valores que se encuentren por encima y por debajo, los debemos de convertir en 0. En este caso, para convertir el menos 80 en 0, ¿qué debemos hacer? Debemos sumarle 80. ¿Sí? Entonces a la fila 1 o al renglón 1 le sumamos 80. Pero ¿qué nos dice el método simplex? Que siempre que hagamos alguna operación, debemos de multiplicarle por el renglón pivote. En este caso sería el renglón 1 más 80 por el renglón 2. ¿Sí? Para hacerle el elemento que está debajo del elemento pivote, en este caso el 1, convertirle en 0, ¿qué debemos hacer? Debemos de restarle 1. Pero como dijimos que la regla del método Gauss es siempre multiplicarle por el renglón pivote, en este caso el renglón 2, nos quedaría el renglón 3 menos 1 multiplicado por el renglón 2, obteniendo los siguientes resultados que se ven en la matriz. Como ustedes pueden ver, hemos conseguido que los elementos que se encuentran arriba del elemento pivote y abajo del elemento pivote se conviertan en 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer el mismo procedimiento, ubicar nuevamente en la columna pivote y el renglón pivote. Como habíamos dicho, quien forma parte de la columna pivote es el elemento más alto negativo que se encuentre dentro de nuestras restricciones x1 y x2. En este caso, el valor más alto negativo es menos 10, formando así nuestra columna pivote. El renglón pivote, ¿cómo sale? Sale de dividir cada una de las constantes, en este caso 60, dividir para o de multiplicar para el valor de las restricciones. En este caso sería 60 por 1/2 y en el segundo caso 30 por 1/2. Y escogemos el valor más pequeño. En este caso el valor más pequeño es 60, que corresponde a la tercera fila de nuestra matriz.
Ahora, ¿qué corresponde o qué nos corresponde? Ver nuestro elemento pivote. Nuestro elemento pivote es la intersección de la columna pivote con el renglón pivote. Es decir, nuestro elemento pivote viene a ser un medio. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es convertir nuestro elemento pivote en 1. Para ello, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a multiplicar toda la fila 3 por 2 para convertir nuestro elemento pivote en 1, obteniendo los siguientes resultados. 0 por 2, 0. 1 medio por 2, 1. 0 por 2, 0. Menos 1 medio por 2, menos 1. Y 1 por 2, 2. Y 30 por 2, 60. ¿Sí? Hemos logrado conseguir que nuestro elemento pivote se haga 1. ¿Cuál era el siguiente paso? El siguiente paso es convertir los elementos que se encuentran encima de nuestro elemento pivote en 0. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos, para convertirle al menos 10 en 0, deberíamos ¿qué? Sumarle 10 a la fila 1. En este caso recordemos cuál era la regla del método simplex, es que siempre que sumemos algún valor a este valor, le debemos de multiplicar por el renglón 3, obteniendo 10 por el renglón 3 más R1. Entonces, de ahí, al multiplicar al renglón 3 por 10, nos queda 10 por 0, 0, más 1, 1, nos queda el 1. 10 por 1, 1, 10 por 1, 10, perdón, 10 menos 10, nos queda el 0, luego 10 por 0, 0, más 0, 0, que nos queda en x2, para nuestra variable de holgura nos quedaría 10 por menos 1, menos 10, más 40, nos quedaría los 30, luego 10 por 2, 20, 20, menos los 20 nos quedaría 0 y 10 por 60 son 600 menos los 5400 nos quedaría, perdón, más los 4800 nos quedaría 5400. Luego el renglón 2 al 1 medio le tendríamos que convertir en 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Restarle 1 medio. Pero recuerden que siempre que restamos debemos de multiplicarle por el renglón del elemento, el renglón pivote, en este caso es la fila 3, y nos quedaría la siguiente tabla. Entonces, una vez que nosotros encontramos o convertimos, como ustedes pueden ver, nos quedaría el resultado que z es igual a 5400, x1 es igual a 60 y x2 es igual a 30. Y así hemos encontrado los valores tanto de x1, los valores de x2 y el valor de z.